highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche del sábado en Televisión Ferrol. Cordiales saludos a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Iberoamérica. Y bien, hoy, este sábado 10 de marzo de 2018, seremos Emilio y yo mismo, los encargados de hacer programa. Quiero decir, naturalmente, sin invitado. Y es que hoy es ya turno para ese periodo de balance que nos hemos dado cada 2 meses, más o menos cada 2 meses. Hoy es turno para hacer memoria de los últimos programas y así evocarlos desde el comentario crítico, la enumeración de curiosidades, anécdotas, la aclaración de textos omitidos o incompletos a causa del devastador e implacable factor del tiempo, ese tiempo que siempre acaba por condicionar nuestras mejores intenciones. Pero va muy equivocado el tiempo si cree que va a poder, con nuestra perseverante voluntad, con nuestro insistente tesón, con las argucias más lúcidas de nuestra inteligencia, para enfrentarlo, para desafiarlo, para doblegarlo. Bueno, a ver hasta qué punto. El tiempo cronológico, ya sabemos que acabará ganándonos la partida, pero nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que actuar contra el tiempo como si esto no fuese realmente así. Y además, nosotros somos conscientes de todo este esfuerzo titánico, pero ¿y él? ¿Es consciente el tiempo de su ser y estar? ¿Es consciente de su acción, de esa acción de apariencia corrosiva y letal? Pues ahí es que realmente la partida seguramente empezamos a ganarla nosotros. También la partida de la vida y de la muerte también, a lo que creo. En fin, bueno, por esta vez me puse yo filosófico y estupendo. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. A ver, ya sabes, antes de empezar con el análisis de lo que fueron los últimos programas, bueno, una mención a que en el intermedio, en la sección de No tienes por qué saberlo, vamos a evocar la figura, la personalidad, la obra de Antonio García Trevijano, fallecido la semana pasada, y que además quedamos comprometidos a hacerlo así, ¿no? En fin, vamos pues con nuestra relación de programas. Nosotros comparecimos en el primer programa del año, por otra parte, el pasado día 13 de enero. Y allí rendimos cuenta de lo que significó, pues más o menos el último bimestre del año anterior, ¿no? De manera que hoy empezaremos por enumerar el primer programa inmediatamente después de esa comparecencia nuestra. O sea, el programa del 20 de enero. ¿Y qué número hacía? El 20 de enero, bueno, el número, pues la verdad, con precisión exacta no lo recuerdo, pero seguramente el 31º, 32º, bueno, más o menos, ¿no? Ya van siendo. Hoy sí, hoy es el 39º, en fin, y será el 40º la semana que viene, ¿verdad? Bien, pues ese 20 de enero, digo, tuvimos como invitado, que no tardará en volver, claro, por aquello del ciclo, a Eliseo Fernández, y hablamos con él de la emigración.
puede que recuerdes, Sí, sí. Argentina, Cuba, Ferrol como puerto de comunicación a través de la Marina de Guerra, fundamentalmente, con los principales puertos de Iberoamérica, y La Coruña y Vigo, eso sí, como grandes puertos para la comunicación transatlántica, ¿no? Y yo creo que ya merece mención el apartado que dedicamos, porque, en fin, trajo su cola, ¿no? En aquella ocasión, A Poesía eres tú. En aquella ocasión honramos la memoria de Pablo García Baena, el poeta recientemente fallecido. Leí yo en su caso el poema Junio, su poema Junio, pero después, ya se sabe, hubo una alusión, ya entonces hizo una mención a ello, porque había habido una reacción en forma muy gráfica por parte de un cierto colectivo de mujeres. Testosterona y poesía, decían, ¿verdad? Y yo me pregunto y te pregunto y pregunto, sobre todo a los espectadores en general, innecesario decir que cuando digo espectadores, digo también espectadoras, claro, y además de manera muy preferente. Pero ¿acaso vean lo de testosterona y poesía en versos como cuando las mozas pasen mordiendo los racimos como si fueran labios? Pues no lo sé. O yo bebo en tu cuerpo la música desnuda que languidecen los violines lentos de la siesta. O ya por último también, pero ahora es tu cuerpo solo, tu cuerpo, junto al mío, mientras junio incendia la felicidad de los montes. Me gusta que hayas leído esos versos porque ponen en evidencia lo ridículo de lo de testosterona y poesía. O sea, la testosterona pues no tiene precisamente su lugar aquí. No, sin duda, sin duda. Por cierto, la testosterona siempre, tiene su lugar cuando lo tiene. Claro. No, es que pues eso suele asociar la testosterona en cierto modo a la violencia, ¿no? Al comportamiento agresivo. Esa es la intención. Esa es la intención, pero eso es completamente absurda y los versos lo ponen de manifiesto clarísimamente. Sin duda, es una tontería muy grande. Está muy reciente el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8. Sí, hace un par de días, sí. Y bueno, es un poco el clima actual. Hay una cierta efervescencia de la lucha por los derechos de la mujer que lleva a algunas mujeres a ciertos, yo creo que excesos claramente derivados de una hipersensibilidad que tergiversa muchas veces las intenciones y los hechos mismos. Y yo creo que en un cierto estado de postración de felicidad. Bueno, eso ya no sé, yo a las causas no me remito, me remito a lo es que hay que explicarse algo, a lo que dicen o lo que pasa. Yo, ya que dices esto, ya que aludes al reciente día, al día 8, al día 8, el Día Internacional de la Mujer, naturalmente a cuya reivindicación razonable es que a mí me gustaría saber quién está en contra de esa reivindicación. O sea, quién ha dicho, quién dice actualmente, quién se atrevería, pero no ya a decir, sino incluso yo creo que a pensar de otra manera. O sea, sobre la igualdad de derechos de la mujer, sobre la brecha salarial, sobre el techo de cristal, todas esas expresiones que se utilizan. ¿Quién en su sano juicio va a negar que eso está mal y que es una cosa que hay que solucionar? No, es más, yo ahora por la vía del humor, que es algo de lo que falta bastante, claro, en posiciones tan extremas, ¿no? Pero yo digo por la vía del humor, pero lo digo por otra parte, en fin, con un fundamento de verdad, ¿eh? Es decir, voy a recordar, para dar yo mi propia y personal, con el riesgo que esto pueda suponer, mi propia y personal consideración. Yo, respecto a la mujer, es que no tengo más que una consideración, ¿cómo diría? Positiva. Es decir, sí, en todos los sentidos. Creo, por otra parte, y lo digo en serio, lo digo totalmente en serio, rigurosamente en serio, no lo digo por ninguna concesión a la demagogia que tanto se usa, por otra parte. Yo creo que seguramente cuando un hombre es intelectualmente brillante, muy brillante,
es decir, de esos casos naturalmente muy excepcionales, posiblemente lo sea, posiblemente, en términos estadísticos, en términos sobre todo filosóficos, mira por dónde, que hay una historia detrás conocida, posiblemente lo sea en mayor proporción y ventaja respecto a la mujer. Pero desde luego, de lo que estoy convencidísimo, y que no hay más que ver la práctica cotidiana, es que en lo cotidiano, en el común, es decir, yo creo que la mujer está intelectualmente más dotada que el hombre. Yo creo que sí, no, repito, que no lo digo con ninguna concesión. Yo creo que en la nómina de los hombres en general somos muy pazguatos, pero, en fin, pero bastante pazguatos. Tenemos seguramente otras virtudes, características, sí, virtuosas, pero yo creo que sí, que somos en general bastante pazguatos. Ya digo que en términos de brillantez intelectual, cuando hay una sobrebrillantez intelectual, posiblemente el hombre, por eso en el ámbito filosófico, brilla menos la mujer. Eso no es una cuestión en fin, ahí no hay ningún trasfondo machista, es decir, vamos, sin perjuicio de lo que pueda haber episódicamente, ¿no? Pero en general no. Yo creo que sí, que en este aspecto el hombre, ante una inteligencia brillante, seguramente es más dotado. Ahora, en general, para lo cotidiano, de ninguna manera. Y luego, la curiosidad, la nota de humor que iba a aportar, es que me acuerdo, cómo no, de la frase que Priscilla Jane le dice a Cary Grant, cuando los guiones, en fin, sí, eran un homenaje al ingenio, ¿no? Y a la inteligencia, claro. Pues, en efecto, pues cuando Priscilla Jane, le dice a Cary Grant, oh, Mortimer, también tienes que quererme por mi inteligencia. Bueno, pues yo me sumo a eso de una manera decidida. Yo a las mujeres también las quiero por su inteligencia. En la nota de humor, en fin, va de suyo que lo que quiero decir es que las quiero sobre todo por su inteligencia. Bien es verdad que en algunos casos se empeñan mucho en que las quiera también por su inteligencia. Es decir, no, esto es así. Bueno, por supuesto, pero repito, esto y la declaración de que el hombre en general más bien tiende a pazguato, grosso modo, y a inocentón, yo creo que en general sí. Ahora, naturalmente, no estamos hablando de categorías psiquiátricas, no. Yo distinguiría de cuestiones violentas, de individuos que, es decir, porque eso naturalmente forma parte de la condición humana, y la condición humana puede ser, y es de hecho, perversa, en fin, ¿no? Bueno, no sé, no eres muy rusoniano, que digamos. No te veo yo. Bueno, ya sabes que respeto a Rousseau, yo naturalmente siento respeto intelectual, como no. Yo quería decir que yo prefiero no hacer tanto distinciones entre hombres y mujeres como entre individuos. Entrar en si hay una diferencia de capacidad intelectual me parece poco científico, diríamos. O sea, sí, seguramente, los datos históricos, por ejemplo, que haya menos mujeres científicas o menos filósofas que filósofos, no indica realmente más que la condición social de la mujer les impedía serlo. Hoy el otro día, yo creo que fue el otro día, sí, no, fue el mismo 8, hablando en valores de esto de las mujeres y sobre por qué no había tantas filósofas como filósofos, yo decía, bueno, básicamente, pues porque las mujeres no tenían acceso a la educación superior. La filosofía, como las matemáticas, como la ciencia en general, no es una cosa que se pueda cultivar de forma amateur. Hay que pasar por los circuitos de la educación superior. Si esos circuitos están vedados, no se puede. Realmente, entonces, hay alguna excepción en la antigüedad, la famosa Hipatia esta, del siglo IV, la filósofa de la escuela de Alejandría, asesinada por las turbas de cristianos azuzados por Cirilo, que sí, todos conocemos por eso tantos se acogen a la simbología. Bueno, pero yo, quitando aparte el hecho truculento de su muerte y despedazamiento, pues, prueba que efectivamente había mujeres que podían ejercitar esa capacidad que más o menos nadie sensato duda que tienen en igual grado que nosotros,
los hombres sí se tienen las circunstancias. En el siglo XX, el acceso a la ciencia, a la formación científica y la educación superior de las mujeres, pues ha producido muchas filósofas y muchas científicas. O sea, ahí tenemos la premio Nobel Curie, que tiene 2 Nobeles, a diferencia del resto de los científicos, solo tienen 1, y en filosofía pues ya van apareciendo. En el siglo XX está María Zambrano de España, está Hannah Arendt, está Simone Weil, en fin, ya. Ahora, pintoras y escritoras... Tengo ganas de decir en el ámbito científico... En fin, Margarita Salas. Es decir, sí, hay muchas, en fin, pero en el siglo XX. Sí, bueno, pero... ¿Por qué no hay tenistas en el siglo XVI? Sí, vamos a ver, lo que quería decir, yo creo, en fin, y ya lo vamos dejando, porque ya, ¿verdad? Pero lo que quería decir es que, dadas unas circunstancias equitativas, yo creo que la mujer dispone de una destreza, ya veremos en qué medida, que el hombre también, pero que aplica a otro ámbito, porque psicobiológicamente es así. Sí, bueno, el porqué es muy complicado. No sé cómo decirlo. O sea, claro, a eso me refiero. Por ejemplo, ¿por qué hay más matemáticos que matemáticas y sin embargo hay más arquitectas que arquitectos? ¿Por qué hay más médicas que médicos y sin embargo hay más ingenieros que ingenieras? Ahí yo no sé si son tanto disposiciones como a lo mejor inercias culturales, costumbres, decisiones muchas veces particulares, el tema de la maternidad. Bueno, vamos a ver, y además cabe decir una cosa, yo creo que quizá como comentario de cierre al caso, vamos a ver, está muy bien, cómo no, toda esa enumeración profesional y de tono más brillante que haces, ¿verdad? Pero la mujer y el hombre y la mujer, en cualquier ámbito de actividad profesional, incluyendo, por supuesto, lo puramente doméstico, también es reivindicable desde todos los puntos de vista. Porque si no es reivindicable, salvo en situaciones muy especiales y notorias, entonces no estamos haciendo una reivindicación. Estamos haciendo otra cosa. Es decir, que se sirve a la sociedad, digamos, cada cual sirve a la sociedad de acuerdo con sus posibilidades potenciales. Y entonces, en este sentido, pues naturalmente... y con sus decisiones, porque muchas veces las potencialidades no llegan a nada porque decides otra cosa. Ah, sin duda. Yo no soy ingeniero, pues porque no me gustaba ese tipo de vida. No me puedo quejar de tener menos dinero. Sí, claro, pues sin duda, claro, es que los factores que intervienen son muchísimos. Bueno, yo creo que en general, desde luego mi previsión para hacer el comentario respecto a lo a tu provocación de lo del Día de la Mujer, es que está muy reciente, que yo ya no recordaba, bueno, quiero decir que no lo recordaba de cara al programa, naturalmente, claro. Es decir, pero bueno, bien, que fue estupendo, ¿verdad? El programa del 27 de enero, ya por continuar la semana siguiente, estuvo con nosotros Venancio Salcines, para hacer, por cierto, ahora mismo, como ya dije la semana pasada, en Guinea. A la vuelta de Guinea... en concreto, todavía me mandó un mensaje desde Malabo hace pocos días, ¿no? ¿Acaso hablemos de Guinea, de sus referencias económicas, políticas y demás? Ya se verá. Pero bueno, que estuvo Venancio el 27 de enero para hablar de la previsión económica que se tenía pensada para Galicia y para el resto de España, por extensión, para este año que estaba comenzando, por otra parte, ¿no? De todas maneras, yo me quedé con ganas de preguntarle si lo que él dijo de Galicia, es decir, que hay casi el doble de ahorro que de deuda. Sí, que eso fue una buena noticia. Personal y familiar, sí. Sí, eso es extensible al resto de España. Eso pasa también porque leí hace poco yo en el periódico que la deuda española vuelve a crecer, la deuda privada, digamos. Es decir, que la gente vuelve a endeudarse, porque a medida que se pierde el miedo, claro, pues el ahorro lo gastas o lo inviertes, pero también el otro efecto es que si la gente no tiene miedo, entonces ya se atreve a pedir dinero y los bancos a lo mejor a dejarlo. Hombre, no creo que con la alegría con la que se hizo, que llevó a la crisis, pero hombre, quizá más... No es mi especialidad, pero yo creo que es bastante claro que ahora mismo, de igual manera que hubo una situación tan duramente restrictiva durante
años, yo creo que ahora sí es verdad que empieza de una manera muy significativa a prestarse dinero otra vez, ¿no? Es decir, yo creo que sí, en fin, es que yo creo que forma parte de la observación cotidiana, ¿no? Sí. Hay otra cosa que se me ocurre, y es que a lo mejor he sido excesivamente generalizador al hablar de Galicia y el resto de España, y resulta que la cosa va por comunidades. Habrá comunidades donde la tendencia es a gastarse el ahorro, comunidades que hayan ahorrado más que otras, comunidades que estén endeudándose más que otras, es más probable que... Sin duda. Después España en sentido general, pero... Sí. Nuestro primer interés era Galicia, claro. Claro. Bueno, por otra parte, él lo que dijo por entonces, él lo vio con un cierto prudente optimismo. Hombre, la economía tiene que moverse y lo que la mueve es el movimiento del dinero, ya sea en inversión, ya sea en gasto de consumo. Claro. Habló de una previsible inflación moderada que en cierto modo porque el consumo aumenta la demanda y la demanda. Y reparamos especialmente en algo que afecta naturalmente a la economía de una manera directísima, en fin, con todos sus condicionantes y factores complementarios de muy variado orden. Pero hablamos de la cuestión demográfica. Habíamos hablado de la cuestión demográfica en fin, circunstancia en la que Galicia tiene un problema mayor, ¿no? Que también se volvió a tocar en el tema cuando se discutió las pensiones. Claro, es que a eso iba a referirme. Claro. Es sobre las pensiones, sobre las que después, allá al final del programa, bueno, digo, del comentario... Sí, porque tenemos que hablar también del programa de Miguel. Sí, pero verás que te voy a decir algo que te quise comentar. Y no me comentaste. El tiempo no llega, en fin, no, claro. Bueno, entonces, es que aquel día fuimos especialmente apretados de tiempo. Va a resultar una cierta sorpresa, supongo que grata. Tiene su curiosidad, ya lo voy anunciando. Bueno. En fin. Pero es verdad, claro, el problema demográfico, por supuesto. Él había incidido en eso, y yo recuerdo una curiosidad que ahora le voy a decir, naturalmente, a la audiencia, a los espectadores, porque son de esas cosas que después quedan y no. Una vez que terminamos el programa, me hizo un comentario, bueno, yo podría decir que nos hizo, pero lo particularizó en mí. Yo no sé si tú estabas en ese momento más o menos próximo, ¿no? Pero me dijo algo tremendo, es decir, que me pareció tremendo, porque en principio, como diría yo, impresiona, ¿no? Dijo él, en 50 años, más de la mitad de la población española será negra, de raza negra. Yo, la verdad, es que no es que me parezca mal que sea blanca, negra o aceitunada, como se decía cuando yo era muy niño. No es eso lo que ocurre. En fin, digo que impresiona en el sentido de que naturalmente no forma parte de la previsión natural, antropológica. Es decir, en la medida en que España sea poblada por la raza negra, es evidente que la antropología española tiende a menos cero. Es decir, las características, sus cosas, empezará una nueva, bueno, pues un nuevo ciclo, ¿no? Es decir, pero dependerá de la inculturación, dependerá de la manera en la que se absorba ese continente inmigrante. En efecto, pero cómo se absorba, pero no tengo que decirte que también... Es decir, los americanos, a medida que fueron absorbiendo una población negra y a medida que esa población fue adquiriendo el nivel de ciudadanía del resto y fue integrándose y tal, pues bueno, no tengo que decirte cuánto tiempo tardó eso. Bueno, ya, pero acabaron siendo tan americanos como los otros. Sí, cuánto tiempo tardó eso. Pero además, vamos a ver, es que el condicionante no es solo la adaptación. Pero bueno, y también es verdad que partían de un estatus completamente distinto. Un inmigrante no es un esclavo. Sí, no, por supuesto, claro. Sí, estará, bueno, claro. En fin. No, pero quiero decir que, esto no quiero despistarme de comentarlo, no es lo mismo, es decir, no es, hablas tú de la asimilación, que pueda tener de la cultura autóctona, sin duda, por supuesto. Pero claro, pues sí, pero la asimilación de la cultura autóctona también viene condicionada por las referencias previas de culturización de que se parta, es decir, sí, pero eso ya pasó en Norteamérica. En fin. Norteamérica es un ejemplo de eso que se llama el crisol.
de culturas que ha funcionado muy bien, porque es un país que se hizo de aluvión de inmigrantes pobres que llevaban lo que llevaban, pero querían dejar atrás lo que querían dejar atrás. Entonces aquí podría no tener que pasar otra cosa. Bueno, que Venancio Salcines me dijo esto y yo me quedé muy impresionado. Pero bueno, de aquí a 50 años no sé yo. Sí, sí, no, bueno. Sí estaremos aquí para verlo. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo previsto que sí, pero, sí. En fin, bueno, me temo, no sé, digo, bueno, a lo mejor aquí en el programa en concreto, no digo, eso ya no digo, pero, en fin, bien, bien. ¿Verdad? Vamos a ver. Como se murió el psiquiatra este de 107 años, hace poco, ¿no? Pues eso te da... Te lo comentaba ayer, sí. Lo comentaba ayer. Un italiano vivísimo, vivísimo, un tipo que a mí particularmente, eso que se dice, que te cae bien, ¿no? A mí siempre me cayó bien. Y luego tenía una referencia, no recuerdo ahora mismo el nombre, caramba. No, ni yo. Es que yo no lo conocía. Sí, Hielo Dreslen o algo así, en fin, no lo quiero decir con seguridad. Lo que sí tenía era una cara caricaturesca y no descarto que en un próximo programa pueda aludir de una manera por lo menos simbólica a él, ¿no? Bueno, vamos a ver. Decía, por cerrar el comentario respecto a la presencia de Venancio, ¿no? Dijo que el comercio minorista, que sin embargo continuaba en situación delicada. Sí, claro, esto es así, de ahí que ya hubiésemos hecho el amago de querer hablar del comercio minorista la semana pasada y nos quedamos en nada, bueno, pero cualquier día volveremos. Cualquier día volveremos, bueno, más que cualquier día, pronto, ¿no? Sí. Pronto. Sin embargo, ese día con Venancio Salcines nos quedó por tratar, de manera complementaria, claro, la realidad, que él quería hacerlo, además de una manera muy especial, y yo tenía también interés, ¿no? La realidad económica de Cataluña, claro, con la fractura social enorme que está teniendo y las consecuencias económicas que de ello se derivan, ¿no? Y que todos saben, pero que no todos quieren ver. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sobre todo no tengo que decirte que los que no quieren verlo son sobre todo los políticos profesionales, por supuesto. Es decir, yo no sé si decir esa peste. Es decir, vamos a ver, la Gran Barcelona frente a la Cataluña rural y subvencionada. Aquí está la historia de la mentira. Esa idea de Tabárnia que surgió ahora, sí, la parodia claro, del proceso. Tabárnia, que es lo mismo que decir España en Cataluña, claro, hombre, vamos a ver, es muy de recordar. Tabárnia es porque en Tarragona y en Barcelona hay una mayoría pro-española, o por lo menos anti-independentista. Y de ahí se hizo ese nombre, por se inventó Tabárnia. Claro, Tarragona y Barcelona. Claro, como una secesión posible de un futuro, en efecto, una futura república independiente catalana. Porque son los que más aportan desde todos los puntos de vista. Son los más ilustrados y al tiempo los que tienen una economía que aportan fiscalmente muchísimo, pero con una diferencia, claro, la otra parte es la Cataluña, repito, rural y subvencionada. Pero eso yo recuerdo el Brexit es el mismo fenómeno, frente a la parte financiera y avanzada que simboliza sobre todo Londres, fue realmente la Inglaterra rural y la Inglaterra obrera en crisis la que se volvió euroescéptica y la que provocó el Brexit. Naturalmente. Por poquito, además. Bueno, se ha de recordar... Esa catástrofe del Brexit. Sí, se ha de recordar, para quienes se pongan estupendos en el aspecto bucólico de lo rural y estas cosas, ¿no? En fin, y que no tanto con la subvención, porque claro, es que esto, vamos a ver, se ha de recordar, digo, que cuando llega la República, la Segunda República en España, en fin, después con la derivación que tuvo, ¿verdad? Pero cuando llega, hay una frase conocida, que no solo la dijo él, me refiero a Manuel Azaña, pero que también la dijo, naturalmente, Manuel Azaña, sobre todo pasa por ser frase de él, en la que, en atención a los resultados electorales,
que dieron mayoría a los monárquicos, mayoría cuantitativa. Pero quienes votaron la República fueron las capitales. Es decir, apelaron, y así se hizo, al voto de calidad, al voto ilustrado. Y Azaña, de una manera despectiva, pero muy descriptiva, habló de los burgos podridos. De los burgos. Burgos, digamos, los pueblos. De ciudad, sí, pueblos, de los burgos podridos. O pueblos sea, y ciudades aquellos, provincianas. En efecto, aquellos que habían votado monárquico, naturalmente. Pero todavía se dice provinciano en un sentido despectivo que viene de entonces, ¿no? Justamente. Entonces, lo que quiero decir es que si por entonces el voto ilustrado era el de las ciudades, pues aquí la Gran Barcelona y la Tarragona, la Barcelona ilustrada, no es independentista, pero de ninguna manera, además en votos cuantitativos reconocidos. Tarragona tampoco, más bien está asociado a una cierta orfandad cultural, sí, por decirlo de una manera suave y piadosa, a una cierta orfandad cultural y desde luego, claro, al momio de la subvención, que se creen, hay más cosas, que se creen los subvencionados. Una cierta xenofobia, un tradicionalismo un poco reaccionario, todo eso junto. No, sin duda, sin duda, sin duda. En fin, un horror. Bueno, Venancio por entonces iba a decir en el programa, pero no dijo, pero yo recojo la frase porque me lo dijo a mí, dijo: si los catalanes están dispuestos a asumir incertidumbres, España no debería. Eso lo dijo él en una frase que me parece, en fin, de cierto calado y descriptiva de la situación. Él dice, España no debería, está hablando desde el punto de vista económico, naturalmente, ¿no? Bueno, por entonces, el rey, digo Felipe VI, naturalmente, había acudido a Davos, a Suiza, y se había referido a España como una historia de éxito, que a mí me parece una frase realmente optimista, ¿no? Realmente porque lo dice él, ¿no? Pues sí, muy, es decir, con gran oportunidad, claro. Bueno, yo lo dejé veladamente así. Un poco optimista de más, pero en fin, ya sabes. Sí, bueno. Lo que nos diferencia. Sí, claro. Y bueno, por último ya, en Poesía eres tú, habíamos dado noticia de la muerte de Nicanor Parra, el poeta chileno, creador de los antipoemas. También ancianísimo cuando murió. 103 años, fíjate, de espíritu heterodoxo, y leí yo el poema El hombre imaginario. Sí, un antipoema, ¿no? Un antipoema, sí, justamente. Bueno, vamos a ver. A ver si somos capaces de hacer las cosas debidamente. O sea, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy me parece de incluir, ya lo dijimos, en este renglón, el comentario en homenaje a la memoria de Antonio García Trevijano, fallecido la pasada semana, hombre de una relevancia intelectual de toda excepción, un ejemplo de intelectual ilustrado, lúcido al estilo renacentista, un patricio sabio, un dialéctico certero y cáustico, lo decía no hace mucho, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Sí. De muy difícil emulación. O sea, un patricio en realidad hasta en su figura física y hasta su final. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Voy a decir algo así de... ¿Tú habías leído ya algún párrafo de...? Sí, yo leí un trocito del final, claro, como muestra de la visión casi... en fin. Sí, bueno, es que yo creo anticipada a su tiempo. Yo creo que lo que leíste es... Era un párrafo del final sobre el estado de los partidos, ¿no? y que valdría para ahora, escrito en el 94. Sin duda. Quizás sea este el libro más conocido de él, ¿verdad?
El discurso de la República. El más divulgado posiblemente. Después está la teoría pura de la República, que es a la que me refería, que es a la que te referías tú el otro día. Sí, que se puede conseguir bajo pedido en una página de estas que editan libros. O sea, uno entra a la página y pide ese libro y le cobran el precio del ejemplar más el gasto de envío y se lo imprimen, pero no se puede comprar en una librería porque tiene que ser bajo pedido en esa. Sí. Bueno, pues vamos a ver porque... Que por cierto es más teórico que este y es bastante más tocho porque es una cosa... Sí, vamos a ver, ese tiene una intención más divulgativa dentro del, en fin... Pero bueno, ¿no? Él mantiene sus tesis y eso que ese libro es posterior en su última edición, se llame como se llame a esto, en su última manifestación, es bastante posterior al discurso de la República, pero mantiene las tesis acerca de la transición y de qué mal se hizo y acerca del sistema de partidos y de los defectos, digamos, de la democracia realmente existente. Claro, así es. Bueno, vamos precisamente eso, a dar, en fin, hacer un semblante, a ver si acertado y digamos, en su brevedad, de la figura enorme de Antonio García Trevijano, por cierto, maverick para la CIA. ¿Qué es eso? La CIA es la CIA. Sí, la CIA es la CIA, en fin, está claro. Pero Maverick, porque la CIA es la de Mortadelo, no, esto es la CIA. La CIA es la del Super. Sí, vamos a ver. Precisamente corroborando de una manera inequívoca la influencia, la personalidad política e intelectual, desde luego, de García Trevijano, es así que para la CIA, durante el periodo de la transición, incluso de la pre-transición, era la figura clave. Es decir, para la CIA era el elemento, digamos, más peligroso, por decirlo, ¿no? Y tenía un nombre codificado que era Maverick. Ya, o sea, que era el nombre en clave con el que se referían a él en sus... Claro, terminado con V y terminado en CK. Sí, Maverick, ¿no? ¿Y por qué peligroso? Bueno, porque auspiciaba precisamente la ruptura democrática. Es decir, a ver si lo decimos pronto, la llamada reforma, que es lo que se lleva a efecto después, de un modo, digamos, más oficial, pues tenía como protagonista principal, naturalmente, a través de Adolfo Suárez, la figura que provenía, obviamente, del régimen, en connivencia interesada y necesaria con el socialismo rupturista, porque no hay que olvidar que, claro, Rodolfo Llopis, la figura del socialismo en el exilio, pasa a ser sustituido después por Felipe González. Sí, después de eso. Claro, ahora naturalmente ya no se recuerda, pero hay que decir que había dos partidos socialistas. Uno de ellos decía, Partido Socialista Obrero Español histórico, era el de Llopis, naturalmente. Y que era revolucionario y marxista. En efecto. Y el otro fue el que abandonó el marxismo en el famoso... Así es, en efecto. Cuando Eliodoro se hizo con el poder. No, Isidoro. Ahí Isidoro. Era el alias de Felipe González, ¿no? Sí. Entonces, el otro era Partido Socialista Obrero Español renovado. ¿Y dónde estaba el que fue alcalde de Madrid, Tierno Galván? Tierno Galván representaba una vía intermedia, en cierto modo, porque no formaba parte del Partido Socialista Obrero Español. Tierno Galván había puesto en marcha su propio partido, el PSP, Partido Socialista Popular. Sí, Partido Socialista Popular, que era un partido, en realidad, él se hacía la foto con obreros de mono azul, pero es evidente de que eso era una impostura, porque es decir, era un partido de intelectuales, y lo digo a mayor gloria de la memoria y la gestión de Tierno. Sí, como la Tercera España, que eran aquellas 300 personas que había en Madrid. Sí, pues el tercer socialismo era ese. Además, vamos a ver, Tierno Galván lo definió muy bien, la oposición al régimen, la tan cacareada oposición al régimen, que ahora parece ser que todos, hace ya tiempo, que se oponían al régimen y que habían sufrido toda suerte de vejaciones y problemas. Bueno,
cuantificó Tierno en su momento, oportunamente, que eran unos 8.000. Todos los opositores, todos, hasta el gato, todos los que se oponían de facto al régimen de Franco. Claro, sobre 40 millones, pues parece que alguna diferencia hay. Claro, era un poco la adhesión de la mayoría silenciosa al régimen, por lo menos no en oposición al régimen. Bueno, en cualquier caso, esto nos separa un poco de la cuestión. Tú me preguntabas por Tierno Galván, sí, Partido Socialista Popular. Se negó a renunciar al marxismo. Claro, pero al final quedó aducido, sí, y asimilado absorbido, porque le dieron la guinda, es decir, el bombón de la alcaldía de Madrid, sí, ¿no? Y entonces quedó convertido en el mejor alcalde del siglo XVIII vivo de Madrid. Exactamente. Y un alcalde de cierto casticismo intelectual, ¿no? Sí, decir, de expresión totalmente dieciochesca. Sí. Ese viejo profesor que lo fue desde siempre, desde los 20 años. Sí, ya era viejo con 20 ya años. Claro, sí. Pero ya escribía como... Y lo digo en sentido descriptivo, repito. Como Torres de Villarroel, ya con 20 años. Sí, así es. O se fue asimilando. Así es. Tenía un cierto cinismo intelectual. Bueno, pero era elegante, explicable. Esa escritura suya tardobarroca o neoclásica. Hombre, vamos a ver, los bandos de Tierno, sí, eso queda ya para la historia de la literatura. Sí, sin duda. Los bandos de Tierno es, en fin, un homenaje a España desde el siglo de oro para aquí, ¿no? Es decir, e incluso algo antes, es decir, sí, algo de Lazarillo también, ¿no? Bueno, pero el tema era García Trevijano, ¿eh? Sí, claro. Traduciendo él como él lo obtujo. En efecto. Bueno, el asunto es que García Trevijano... Habría que presentarlo brevemente, ¿no? Decir que era jurista, que era notario, algo así. Sí, claro, vamos a ver, él es un teórico del derecho. Es un teórico del derecho de prestigio, además de gran prestigio, que hizo además mucho dinero con su bufete. Sí, quiero decir que hay una curiosidad, aprobó notarías en 5 meses, por complacer a su padre, que estaba un poco nervioso con esto de... Eso ni Fraga, ¿eh? Bueno, pues por ahí le va la cosa, sí. Bien, hay que decir, por lo tanto, que lo que denunciaba García Trevijano del apaño, del enjuague del 78, enjuague que no es lo mismo de lo que denuncian partidos de otra índole hoy. Claro, su tesis es que la transición fue un error o fue un fraude, y que había que haber ido a una ruptura democrática. La pregunta es, ¿ruptura democrática quería decir en él lo mismo que ahora cuando reclama la ruptura democrática, por ejemplo? Ruptura democrática lo que pretendía decir es que la asimilación por consenso entre el tardofranquismo y los que llegaban advenedizos, Felipe González y Carrillo obviamente es partidario es de la reforma de una manera solapada. Es una cuestión, digamos, práctica, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es lo siguiente. Táctica, una cuestión táctica. Táctica, en efecto. Lo que viene a decir García Trevijano es que con la Constitución del año 1978 lo que se afirma y se firma es el reconocimiento del partido político como único protagonista. Esta es la historia. Hasta hoy. Se había de mantener, en consecuencia, la unidad de poder que ya de facto existía, y la gran política, o sea, España toda, iba a quedar en manos de un reducido, como así quedó, número de agentes políticos actuantes. ¿Quiénes? Los notables de cada partido. Es muy evidente. La pretensión de Antonio García Trevijano era, pues, la consecución de acceder a un periodo de libertad constituyente que había de culminar en unas genuinas Cortes Constituyentes, integradas por representantes libremente elegidos de forma uninominal. Toda esta derivación política, la que tuvo lugar adversa al planteamiento de García Trevijano,
iba a llevar, como él mismo ya preanunció, bueno, y escribió largamente en este mismo libro, y en el otro más, al germen de la corrupción, toda la que hoy tenemos a la vista, como factor y gestión de gobierno. Porque todo lo que se acuerda por esos procedimientos termina en corrupción. Claro, si todos estamos implicados en una solución determinada, todos contribuimos a mantenerla a costa de lo que sea. Y entonces es una invitación a la corrupción, claro. Pero bueno, la transición tal y como se hizo también tenía sus argumentos. Un argumento era que, en fin, todavía el franquismo tenía un poder que no se podía desdeñar y por tanto había que consensuar la salida del franquismo con los propios franquistas. Y sí, al mismo tiempo descafeinar un poco lo revolucionario de la oposición mayoritariamente comunista, que después resulta que la transición se difuminó completamente y su lugar lo vino a ocupar el socialismo socialdemócrata o socialdemocratizado de Felipe González. Ese era un argumento. Y el otro argumento era que esto nos asimilaba con las democracias formales, digamos, del primer mundo, y por eso quizá fuera el modelo que preferían los americanos en vez de un modelo rupturista más aventurado. Sí, pero parte de lo que dices, precisamente parte de lo que dices, ya tiene que ver con el propio germen que denunciaba García Trevijano, repito. Por ejemplo, el apoyo del Partido Socialista Alemán al Partido Socialista Obrero Español es evidente que ya es un germen de corrupción en sí mismo, ya ab initio, es decir, nada de ab initio. Pero es que se da por bueno. El asunto es, bueno, a día de hoy... Una democracia de partidos ha resultado muy corrupta en España y en Italia, y no sé si también en Grecia, pero no tanto en otros países. Por ejemplo, pues en Inglaterra o en Alemania no hay el nivel de corrupción que se ha dado. Pues esto, en los países latinos. Yo no quiero hacer la diferencia entre países del norte y países del sur, como siempre, pero vamos... Es verdad, no ha funcionado en lo que respecta únicamente al tema de la corrupción, no ha producido la cantidad de corrupción de España y ni en Portugal, por ejemplo, que tiene un sistema también similar, tampoco ha traído tanta corrupción como... Bueno, el caso de Portugal en concreto ya se me escapa algo más, lo conozco menos, ¿no? El caso de Inglaterra, naturalmente, es menor porque el propio sistema se asemeja más al de Estados Unidos, claro, donde la depuración de la democracia sí que existe de facto, contrariamente a lo que dicen, bueno, ya, es decir, contrariamente a lo que dicen, claro, ahí sí que la posibilidad de corrupción es muy escasa, y de haberla, implacablemente, se encuentra con la justicia el individuo. Esto sí ocurre. Esto era lo Alemania? Esto era lo que patrocinaba Alemania, bueno, no sabía cómo explicarlo. Es decir, porque de los alemanes cuando apoyan este sistema, pues en fin, supongo que se imaginarían que el resultado aquí sería parecido al suyo. En todo caso, bueno, de hecho se copió. Quiero decir, en aquel momento vincular un sistema que estaba empezando, que se estaba, digamos, constituyendo, el sistema de partidos, la democracia de partidos que tenemos, a la necesaria corrupción era un profetismo que ha resultado cierto viendo las cosas desde que han pasado, es decir, hacia atrás, pero que yo no sé hasta qué punto podía deducirse tan claramente como lo hace él. Bueno, es evidente que acertó, de una manera tan absoluta, tan certera, tan clara, tan inequívoca, claro, es decir, desde el argumento, desde... en fin, yo creo que hubo una cierta ingenuidad, probablemente, ¿no? En todo caso, por ejemplo, cuando esto ya se pone en marcha, hay que tener en cuenta que cuando ese pasteleo empieza, a García Trevijano lo meten en la cárcel, acusado de, bueno, de nada con sifón. ¿Pero cuándo se lo mete? Durante la transición. ¿Pero en el tiempo del gobierno socialista o en el tiempo del gobierno...? Antes. O sea, cuando estaban... En el tiempo de la UCD. Sí, pero poco antes, poco antes. Entonces, claro, para que, en fin, digamos que la conciencia que estaba suponiendo que no emergiese suficientemente. Y no hay que olvidar que, ya que dices Felipe González, durante el mandato de Felipe González se habla de García Trevijano y los suyos, o sea, digamos, su corpus ideológico, se habla del sindicato del crimen.
Ojo. Sí, es una metáfora que yo no acabo de entender muy bien. Ya, bueno, ahora no tenemos tiempo a hablarla, como es natural, ¿no? Bien, porque en todo él no caso... dirigía, digamos, una organización con intereses económicos ilícitos. No sé qué sentido tiene la iniciativa del crimen. No, bueno, entonces... si me dijeras la Congregación de Venecia, pues a lo mejor, pero... Bueno, en todo caso, él, haciendo bueno un título que recientemente, con ocasión de un obituario, se hizo mención, él era el hombre que sabía demasiado. De ahí todas esas circunstancias, claro. De ahí todas esas circunstancias. Bueno, tenemos que abreviar, pero mucho. Pero mucho, ¿eh? Yo quería decir algunas frases sueltas que se le dedicaron, que me parecen a mí particularmente descriptivas y, en fin, de todo orden de justeza y de justicia. Así, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, en un comentario que hace, yo creo que muy atinado, él que lo conoció personalmente bastante, habla de estampa de hidalgo y ferocidad de tigre, generosidad de príncipe y desplantes de dandy. Desde luego me cuadra, y sobre todo de una inteligencia afilada y brillante como un puñal. Claro, todo esto molesta. Hombre. Molesta. Todo lo que pincha. Claro, molesta. Claro. De una categoría intelectual superior y de una lucidez casi alucinada, que tanto así era el fervor y el énfasis que empleaba en su discurso, en la exposición de sus tesis, a la vez que disolventes como el agua ras y embriagadoras como el ajenjo. A mí me parece magnífico esto, ¿no? Ignacio Ruiz Quintano, en su columna, dice, tuvo la pasión, García Trevijano, claro, tuvo la pasión, el incendio, en su caso, matiza, de la libertad. Y dice, y fue el único español demócrata que yo he conocido. Y bueno, yo mismo por ahí le voy naturalmente en esa conclusión, ¿no? Yo me pregunto de todas maneras si no es un poco utópico el haber pensado en un proceso constituyente como el que él describe, si se hubiera podido realizar realmente. Bueno, ya se verá. Lo que está claro es que él representaba, digamos, la libertad política. Quiero decir, la referencia al corpus de la libertad política. Y claro, el personal, dicho así en castizo y en conjunto, tú sabes que tiene a veces, bueno, no es que quiera implicarte, pero tiene a veces una idea peculiar de lo que pueda ser libertad. Bueno. Y claro, la posibilidad de confusión es altísima. Sí, la libertad es esa señora en cuyo nombre se han cometido tantos crímenes. Claro, vamos a ver, Lenin le dice a Fernando de los Ríos, al socialista, que va allí a enterarse, y dice, ¿libertad para qué? Bueno, y después resulta que personas acuñadas en este totalitarismo u otros, pues hablan de libertad con desparpajo. Es decir, hablan de libertad, se les llena la boca de libertad. ¿A qué se referirán? Es que yo me pregunto a qué se refieren. Me lo pregunto siempre. Claro, no encuentro respuesta, nunca. En fin, acabó por fundar en los últimos años el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, el MCRC, que es una asociación cultural prepolítica, que naturalmente recoge el espíritu, la inspiración y la obra política y jurídica de su fundador, Antonio García Trevijano. Así que yo creo que así, grosso modo, sí, hemos hecho digamos, una buena queda honrada de este la figura en nuestras posibilidades. En efecto, claro, naturalmente, de Antonio García Trevijano. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora nos tenemos que dar, pero un acelerón, porque el tiempo es que ya se sabe. Esto, en fin, ya lo dije antes, debe de ser que como lo dije, pues, porque
Estamos todo ahí en el programa 27, pues venga. Tenemos que dar un acelerón que no te quiero ni contar. El 3 de febrero nos visitó Benito Alvariña, dimos cuenta del reciente fallecimiento de Luis Vadillo, me lo dijiste tú, que yo no estaba ni enterado. Había sido muy reciente. A lo que hemos de dedicar en algún momento también un comentario semejante al que hicimos hoy con García Trevijano. Porque a mí es un pintor que me gusta mucho. Sí, a mí también, y en todo caso es una personalidad plástica de interés en la Galicia más contemporánea, ¿no? Bueno, y hablamos también de la banalización del arte, insistimos sobre ello, ya habíamos hablado, ¿no? El arte como distracción, antes que como consideración de una obra acabada, plena y todo esto, ¿no? Y especulamos algo con una conclusión yo creo que escasa, pero sobre el mundo que nos espera en este sentido en los próximos, más a corto plazo, ¿no? A ver si hay una vuelta al buen gusto, al ideal estético y todo esto, o más bien nos espera un mundo cada vez más idiota y simplón, es decir, adocenado en lo lineal, en lo elemental, en el puro efectismo, ¿no? Ya se verá. Por entonces aproveché para leer, en fin, el largo poema surrealista de Dalí, Pez perseguido por una uva, que fue un sobreexceso, pero que, en fin, es que, ¿qué le vamos a hacer? El programa del 10 de febrero, ya vamos a toda prisa, estuvo con nosotros, volverá pronto, yo creo que a ti también te apetece, José Núñez Jiménez, Pepe Núñez, psicólogo industrial, hablamos de la comunicación interpersonal. Sí, de la comunicación saludable. En efecto, el hombre y su discurso, la gestualidad, el atuendo, el principio de tolerancia. Sí, fue un programa muy variado y muy vivo, realmente. Yo creo, sí. Por cierto, yo en aquel programa quise citar, volveré a hacerlo en cualquier momento, pero lo digo como curiosidad, quise citar a Chesterton con su frase: el loco es quien lo perdió todo menos la razón. Es que, claro, quedaba muy bien encardinado en el discurso de las relaciones personales, pero, en fin, cuando vuelva. En todo caso, además, como va a hablar de la estupidez, Pepe Núñez. Y sabes que sí, hablamos de, en efecto. Estultitia se ha traducido muchas veces como locura y otras veces como estolidez. Así es. Pues bueno, hay cierta necedad que ronda o que roza con el trastorno. Cierto, sí, por supuesto. También quise citar yo, volveré sobre ello en cualquier momento porque esto es para tomarlo con más calma, un texto espléndido de Benedetta Craveri, nieta de Benedetto Croce, La cultura de la conversación, que es un libro delicioso que acaso en cualquier momento... Ese sí que está publicado en Siruela, ¿no es? Sí. ¿Acaso algún día forme parte de mis recomendaciones de lectura? Sobre los salones franceses del 18. Claro, es que es una maravilla. Bien, el 17... Salones que, por cierto, llevaban las mujeres en su inmensa mayoría. Mayoritariamente. Fue un invento femenino. Mayoritariamente, sí. Prerrevolucionario. Por cierto, ya vemos, la mujer, mira por dónde, claro. Es que no se sale de eso. No, pero bueno, fue un invento entre el rococó y la ilustración, un invento ahí en ese momento, desde luego anterior a la revolución y dirigido naturalmente por condesas y señoras. Claro, por supuesto, pero vamos a ver. Pero muy fascinante, es que ocurre hoy lo mismo, no digo en el grado de nobleza, sino en lo sobresaliente de la actuación, en lo sobresaliente. Bien, el programa del 17 de febrero nos visitó Miguel Álvarez Soaje, y hablamos sobre el monje cisterciense y humanista notable del siglo XVII, Juan Caramuel. Creo que fue una conversación interesantísima. Sí, porque era un señor que yo no conocía, había oído hablar, nada. Y realmente yo creo que casi nadie lo conoce. Sí. Por lo que contó. Sí. Pues es una personalidad notable desde todos los puntos de vista y desde luego de toda recordación, ¿no? Y por entonces dimos noticia también sobre el fallecimiento de la niña de la Tanagra, recordarás, una de las mujeres morenas de Julio Romero de Torres, que se había muerto por entonces a una edad centenaria, ya pasado, también, ¿no? 103, 102, 103. Son nuestra especialidad, los obituarios centenarios. Sí. Debíamos de abrir una tercera sección. Bueno, ya a toda prisa, el 24 de febrero, nos visitó
José Carlos Polo Rodríguez, José Polo, y hablamos del doblaje del cine, de su empresa de estudios de doblaje. Fue un programa interesantísimo. No, ¿cómo era? ¿Penteo o era Proteo? Penteo. Sí, un programa interesantísimo. Que, por cierto, me quedé con ganas de preguntarle por qué se le llamó Penteo. Bueno, pues el próximo día se lo vas a preguntar. Penteo es un personaje mitológico, es el hijo de Ágave, que es primo de Dioniso y que en un momento determinado, como lo insulta y lo echa de la ciudad, pues Dioniso se venga volviendo loca a su madre, que en pleno furor bágico lo confunde con un animal y lo despedaza y lleva la cabeza en una pica de vuelta a su ciudad. Bueno, yo creo que como personaje, para ponerle el nombre a un estudio de grabación. No le veo yo a José Polo como ese nivel de crueldad, ¿no? Pero el pobre Penteo. En todo caso nos lo podrá decir el próximo día, porque yo estoy muy contento con la posibilidad ya formal de que pueda acudir con regularidad a hacer un programa de cine. Cada mes más o menos José Polo nos va a visitar, ¿no? Por cierto, que él inicia esto en el año 94, como dijo, y lo inicia una persona, esto me lo cuenta él, que yo conocía y trataba y con el que tenía un cierto principio de relación personal de sumo interés, fallecido a una edad muy joven y al que recuerdo con mucho cariño, Joaquín Lens Tuero. Es el que lo inició a él, fue en realidad... ¿Me hablaste alguna vez? El que lo seleccionó... ¿Qué era? ¿Actor? Era actor, era muchas cosas, y era, desde luego, era un intelectual fino, en el mejor sentido de la palabra, y en el pleno sentido de la palabra, de una sensibilidad artística extraordinaria. Yo creo que también escribía poesía, en fin, y cuando me lo dijo me quedé pues satisfecho y al tiempo impresionado, ¿no? Por venirme a la memoria. Joaquín Lens Tuero, repito, lo digo a mayor gloria de su memoria, ¿no? Que fue el que inició, el que seleccionó a José Polo y fue después su profesor, su maestro, ¿no? Realmente. Bueno, ese día dimos noticia de Martín Chirino, de la exposición antológica de Martín Chirino, y yo me quedé por decir que no, dije que no había ido ningún político, había dicho, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, no dije, me quedó por decir que el que sí estuvo fue Ed Lynch, fotógrafo que en el encuentro del Vostok Floridi musical, allá sobre el año 1970, pues acudió, ese sí acudió a la antológica de Martín Chirino, y allí pudo escuchársele cómo hablaba de cuando Jimi Hendrix se puso a cantar el himno norteamericano, en ocasión memorable, y también cómo contaba la excelente persona que era Joe Cocker, con lo cual no quiero decir, no hace falta decir qué magnífica conversación pudo haber ocurrido en aquel ambiente de... Es decir, del hipismo de los 70, bueno, de principísimos de los 60. En efecto. Y en fin, ya por último, el más reciente programa, el pasado día 3 de marzo, con Antonio Miguel García Corral, Miguel García, que hablamos de pensiones, sí. Y nada más, porque el tiempo se volatilizó, como hoy mismo, a cuenta de datos, estadísticas. El plan era hablar también del pequeño comercio, claro, pero yo creo que fue mejor así. Pero bueno, sea de reseñar, esto sí tengo que decirlo, lo siguiente. Yo, es que además lo dije yo, en fin, sí. No, advertí de que podía parecer una provocación, pero dije yo, ¿qué ocurriría si el Estado autonómico no existiera? ¿Verdad? Sí, si se simplificara el sistema administrativo y se redujera la burocracia que implica el sistema autonómico. No, lo que supone de gasto. Y yo por eso dije que las pensiones se pagarían, y seguramente muy otras cosas. Bueno, de gasto directo en sueldos y de gasto indirecto en infraestructuras y en las trabas burocráticas que supone pues por favor, tantas legislaciones autonómicas. Por supuesto. Pues déjame decir esto. Días después, esta es una curiosidad que me parece de reseñar, días después, bueno, como que fue ayer o anteayer, tuve noticia de que la cadena, esto es lo que no te dije, no me lo dijiste, a ver. De que la cadena de televisión Intereconomía celebró un cumplido debate sobre pensiones con una entrevista a 2 expertos especialistas, y el título que orientaba el programa era el siguiente: ¿pensiones o autonomías?
O sea, esa es la dicotomía. O sea, justo la propuesta que yo me permití introducir en nuestro último Crisol de Cultura del pasado día 3. Sí. Hombre, creo que conviene decirlo por aquello de, ¿verdad? No tengo la pretensión de decir que nos hayan copiado, ¿eh? Sí tengo la pretensión de decir... Pero esa idea circula mucho por ahí, que realmente el sistema autonómico es muy caro de mantener porque exige una burocracia que genera gastos directos e indirectos enormes y sobrecarga pues la economía y afecta pues a cosas como las inversiones o las pensiones, inversiones estatales me refiero. Claro, bueno, y también las pero otras. Para caerse de seguido no hacía falta tanto tiempo. No, las soluciones que proponía él eso como fue el enjuague, claro, ese fue el otras. enjuague. Eran otras, no entraban en ese nudo. García Trevijano tenía un alto concepto de España y del ser español, naturalmente, y desde su cabeza política privilegiada nunca hubiera considerado un régimen autonómico, mucho menos de las características, en fin. Elefantiásico. Como en efecto. De todas maneras, yo le pregunté a Miguel aquel día si el número de burócratas estatales por habitante era muy diferente al de, yo que sé, Alemania y Francia, y dijo que no demasiado. Bueno, pero yo también dije que no estaba de acuerdo. Circunstancia, yo vi ese programa de Intereconomía, ya tan pronto vi el título, claro, vi ese programa a posteriori y tuve ocasión de comprobar que lo que yo decía se asemejaba bastante más a la realidad. ¿Respecto al número de funcionarios por habitante, para entendernos? ¿O respecto al gasto que supone eso de cara a la sobrecarga, vamos, al Estado, de cara a mantener el sistema de pensiones? A todo. Eso que tú dices de la duplicidad, triplicidad, cuadruplicidad, en fin, que es una cosa, ¿verdad? Sí. Eso hablo de memoria, creo que se habla de 13.000 millones de euros. Claro, lo que supone de ralentización, de desánimo para la inversión y para la innovación empresarial y todo eso. Sí, pero bueno, yo lo que quería decir, lo que quería significar es que nosotros, pues, unos días antes de que otra cadena de televisión propiciara esto, pues nosotros ya lo dijimos, en fin, es que yo a veces cuando me concentro, en fin, me salen unas ideas, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Bueno, en fin, ahora es tiempo, porque ya te das cuenta, ¿no? Ya se acabó. Claro, ya no permite continuar la historia. Aquí hemos de dejar nuestra conversación, pero porque ahora es tiempo para nuestro espacio de cierre, Poesía eres tú. Y hoy, ya lo comentamos ayer, ya te lo dije, por redondear el homenaje a la figura señera de Antonio García Trevijano, creo que a él no le disgustaría, que no le disgustará, prefiero decir, que dé lectura a algunas frases entresacadas de la obra Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, del insigne Quevedo, del preclaro don Francisco de Quevedo y Villegas. Escribe esta obra Quevedo en oposición a Maquiavelo, o sea, contra esa tendencia precisamente de la política más realista que propugna y tiende a mantener el Estado a toda costa y con todas las consecuencias. La primera parte está dedicada al conde duque de Olivares y la segunda al Papa Urbano VIII. Para Quevedo, dígase con palabras de Astrana Marín, el ilustre crítico y traductor, la esencia de la institución monárquica consiste en un pacto entre el rey y el pueblo, de forma que el monarca no es más que un mandatario del pueblo. Y es que, en su consideración, en la de Quevedo, el origen del poder radica en Dios. Dedica varias frases a Felipe IV, y voy a citar algunas, en fin, porque son descriptivas de ese pensamiento
de esa obra que merece mucho la pena leer con distancia y con capacidad crítica. Algunas de las frases serían así: los monarcas sois jornaleros, tanto merecéis como trabajáis. Rey que duerme y se echa a dormir descuidado con los que le asisten, es sueño tan malo que la muerte no le quiere por hermano y le niega el parentesco. Deuda tiene en la perdición y el infierno. Reinar es velar, quien duerme no reina. Rey que cierra los ojos da la guardia de sus ovejas a los lobos, y el ministro que guarda el sueño del rey y le entierra no lo sirve, le infama, no le descansa. De modorras y letargos adolecieron muchas repúblicas y monarquías, dice también. El buen rey es el que sirve a sus estados y no se aprovecha de ellos. Delicada tarea la de reinar y llena de las más pesadas responsabilidades. Ha de tener siempre presente que su corona son las necesidades del reino. Ha de saber castigar siempre a los ministros malos y a todos aquellos servidores que por cualquier circunstancia se demuestre que se han aprovechado de su situación privilegiada, mira por dónde, para cometer abusos en provecho propio. Debe prestar la máxima atención a la opinión pública, ya que el ambiente general de la misma resulta excelente indicio para darse cuenta de la gestión del gobierno. Y en fin, una última frase que dice: ha de ser también tolerante, vigilante, alto, dice, infatigable, solícito, puntual, dadivoso y desinteresado. Sí, alto debe ser también otra cualidad moral, sin a pesar duda de lo que dice, porque en la serie en la que está inscrito el sin duda tiene que ser una cualidad sin moral. Duda, pero sirve muy bien. Que sea alto de miras, a lo mejor. Sin duda. Como largo significaba generoso. Así alto, es, pues significaría... así es. La largueza de la generosidad. Sí, ¿no? sí, la largueza claro, era la generosidad. Justamente, sin duda. Pero bueno. De todas maneras, a mí no me preguntes esto específicamente anti-Maquiavelo, porque Maquiavelo no dice que el rey, vamos, el príncipe, el gobernante, porque rey, gobernante y príncipe son lo mismo, deba servirse del Estado para su interés particular. El rey está, el príncipe, al servicio del engrandecimiento de la República. Sí, lo que pasa es que sí. debe usar todos los medios, incluso los inmorales, más que incluso, especialmente los inmorales. Es justamente eso lo que critica más especialmente Quevedo, ¿no? Sí, porque según Santo Tomás, una acción buena no es solo aquella que se obtiene, o sea, aquella que tiene un fin bueno, sino aquella que utiliza medios buenos para un fin bueno. Con lo cual, por cierto, prácticamente todas nuestras acciones son malas, porque por una buena causa se hacen muchas cosas malas, es difícil imaginarse conseguir algo bueno mediante un buen medio. Claro, no hay que decir realmente. Que en lo contrario precisamente está la simiente de que el fin justifica los medios. Claro. Tan afecto, ya sabemos a qué tipo de ideologías. Sí. Pero el fin es un fin bueno en Maquiavelo, ¿eh? No es el lucro personal, no es la fama incluso del príncipe, está al servicio de sí, que es la salud de la República. Sí, pero ahí, en fin, es un tema de medios. El enjuague, claro, justamente. Es lo que se llama el realismo maquiavélico, ¿no? Sí. La realidad es esta. Si quieres enterarte, lee mi libro, que es El Príncipe, y si no, sigue soñando con que el buen rey es el príncipe cristiano, humilde, sacrificado y que pone la otra mejilla, y verás cómo te va. El príncipe que estaba inspirado, se dice, en la figura de Fernando el Católico. Sí, probablemente. Pero bueno, también podría ser algún Medici o el César Borgia mismo, podría ser perfectamente el modelo del príncipe. Sí. Pero bueno, se repitió bastante, lo de Fernando el Católico. Sí, porque era maquiavélico. Claro, justamente. Es que todos eran maquiavélicos. El que no era maquiavélico no llegaba a ninguna parte. Porque la política está claro, real, está claro. Tú no puedes ser bueno en política, porque no llegas arriba. ¿Por qué no hay políticos buenos? Pues porque el propio mecanismo los elimina. Bueno, ya vemos por qué García Trevijano fue eliminado, neutralizado. En fin. Bueno, pues
desde la memoria fecunda, precisamente, de Antonio García Trevijano, y con el patrocinio literario y político de Francisco de Quevedo, y por extensión de Maquiavelo, en fin, que nos ha dado para... Hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza, claro, también este nuevo programa de Crisol de Cultura, hoy sábado 10 de marzo de 2018. En fin, muchas gracias, Emilio, un placer como siempre, y la próxima semana ya sabes, más madera, una madera, en fin, dicha al marciano modo, digo al marciano modo de Groucho, que te va a gustar. Sí, porque la próxima semana nos visitará Guillermo Fernández y con él hablaremos sobre el surrealismo, entendido en un sentido más genérico, más amplio. Sí, por lo menos como principio el programa, luego él ya tirará por donde. Claro, en fin, después ya veremos por dónde discurrimos, pero bueno, el principio de inspiración es el surrealismo. Y ya voy anticipando yo que va a ser un debate con toda seguridad, en fin, fecundo y atractivo, ¿no? Sí, interesante, sí. Interesante. Perdón. Y además me complace especialmente haber citado a Guillermo Fernández, porque la última vez ya lo fui preavisando, ya, ¿verdad? Sí. Dije, mira, no vais a creer que te puedes echar ahora, en fin, otros 3, 4, 5 meses ahí. No, no, eso no es posible. Porque Guillermo Fernández, al margen del principio de buena amistad que tenemos naturalmente con él, después hay un fondo discrepante, yo creo que muy interesante, que es lo que da una mayor fecundidad a todo esto, sí. Y en todo caso a mí me parece que es una persona intelectualmente notabilísima. Y además el surrealismo es un tema que él ha trabajado mucho y de lo que sabe. Sí, lo sé, variadas, que ya lo sé, sobre todo por ti, lo sé sobre todo por ti. O sea que la próxima semana... aquí, ya lo contaremos. Sí, claro. La próxima semana, repito, Guillermo Fernández será nuestro invitado. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, toda mi gratitud entera por esa presencia fidel y cómplice de cada semana. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, ya se sabe. Y ya después, claro, en YouTube a través de Internet. Y bueno, la recomendación acostumbrada, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será en verdad un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way.